una especie de amputación que tuvo sus imágenes muy concretas, como esa que narra cómo el rector de la época, Camilo Rosso Polanco, con confabulación de los celadores y de noche, pues cogieron un poco de esculturas de las que hacían los estudiantes, les dieron un martillo, las destrozaron y todos esos pedazos los botaron al río Conveima en la noche. Donde esos restos están fotografiados de tal manera que parecen cuerpos destrozados en medio de la hierba, ¿sí? Y toda esa imagen nos remitía inmediatamente a las imágenes de la violencia liberal conservadora, los masacrados, ¿sí?, en los campos. Lo que único faltaba era la sangre para que la imagen se volviera casi idéntica. En el año 78, además de que se cerró el programa de Bellas Artes, se cerró la Escuela de Bellas Artes, no lo he podido corroborar, pero hace parte de los saberes populares. Las obras de arte que existían en esa escuela de arte fueron arrojadas al río que pasa 20 metros de donde van a ser los talleres, o donde van a ser los talleres de la nueva Guadalajara. Entramos a tercer semestre cuando nos dijeron, hubo cambios ya de la infraestructura, dijeron que nosotros ya no entrábamos ahí, solo iba a quedar el dibujo arquitectónico, si no estoy mal, y publicidad también. Fuimos a hacer el meeting, colocamos nuestros caballetes con la obra, algunas esculturas. El gobernador en ese momento era Cesario Rocha y el rector de la universidad era Camilo Polanco. No nos atendió el gobernador, no estaba el gobernador. De todas maneras nos mandaron la policía para asustarnos y sacarnos corriendo. De todas maneras la obra se perdió. Inclusive yo fui a hablar una vez en representación de mi grupo al rector, Camilo Polanco. Entonces le dije que él era un desgraciado. O sea, fui como muy hiriente de todas maneras y le dije que él no tenía por qué hacer eso, que nosotros éramos igual de valiosos a cualquier otra persona que estuviera estudiando agronomía veterinaria. O sea, lo impactante es como encontrar que eso que encuentra uno en los archivos viejos, que encuentra uno en documentos muy antiguos, todavía es posible de ser percibido, de ser mirado. Y tengo en la cabeza una relación como entre las dos fundaciones. La fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, 1886, y lo que está pasando hoy en Ibagué con la fundación del programa de artes plásticas de la universidad, porque son igualmente actos fundacionales. Y se fue dejando una cantidad de cosas aquí. Ir de la capital a la provincia generalmente no es el paso que se da, ¿no? Y se necesita tener coraje y mucho deseo de hacer cosas para hacerlo. Generalmente el paso es al revés, salir de la provincia hacia la capital. Y él hizo eso, él regresó a su tierra a fundar una escuela de bellas artes con una pasión impresionante y logró convencer a una cantidad de colegas suyos a ir a ser profesores allí. Y yo creo que es una lástima que esto se termine y habría que, ojalá este documental sirva para examinar el vacío que eso dejó en la pintura tolimense. Al departamento le ha faltado esos centros de difusión y esa parte de la falta de una política cultural orgánica y coherente. Hay manifestaciones muy importantes que deberían tener mucho más peso en el panorama nacional. Lo que no ha tenido la ciudad, otras formas de leer la ciudad, de leer la región en últimas y decir, bueno, vivimos en este contexto, esta es nuestra realidad y nosotros como seres humanos, esta es la respuesta que tenemos frente a eso.
¿sí? Y eso es lo que permite el arte. El resto, pues, como dice la historia, rodaron por el río Conveima. Nuestras tesis fueron sacadas y quemadas como indeseables, porque eso me parece a mí tan lamentable. Sí, ese camino por ese lado académico del arte, ¿no? Pero como no estaba esa propuesta, no existía, además porque la historia del cierre del programa fue una historia terrible, ¿sí? O sea, hay que ver también el impacto social que tuvo eso y el impacto social que ha tenido en las generaciones posteriores al cierre del programa, como ese vacío que se generó tan terrible, porque de todas maneras fue una castración de la humanidad, ¿sí? Fue lo más aberrante que pudo haber existido, fue que hubieran cerrado esa escuela que, bueno, era una escuela que tenía un nivel académico, político de vanguardia, pues en el país, ¿sí? No cerraron cualquier cosa, mejor dicho. Yo inclusive clandestinamente dictaba un taller en los bajos de la... a escondidas, esto parece ridículo, porque la administración se oponía pues a toda esta serie de cosas. Si uno está en la región, el principio sería mirar alrededor para empezar a mirar qué es la región. Y en ese mirar empieza a construirse algo, empieza a erigirse algo que tiene un carácter local, un carácter de una mirada muy concreta de lo que uno está viendo. Y no es la mirada de otros, sino es la mirada de los propios mirando su territorio. Yo pienso que la escuela iba a tener un gran momento por ahí hacia el 80. Yo calculaba que iba a salir iba a haber como una especie de explosión de gente produciendo, mostrando, participando en salones, ahora sí dándole vida a la escuela, porque es que la escuela vive es por la presencia que tenga hacia afuera. Fue una total estupidez de los mandantes de la Universidad del Departamento que cerraron esa escuela, que era un centro del pensamiento, del arte, de las humanidades, que se cerró, que en esa noche, en esos días grises del 77, 78, cuando se cerró, muchas de las esculturas las lanzaron al río, es decir, que el criterio del arte, del pensamiento, se acabó ahí, como si hubieran llegado los nazis, ¿sí? Como si hubieran llegado los abusadores del pensamiento a esa universidad, destruyendo lo que se había construido con tanta belleza, con tanto esfuerzo y con tanta calidad. En el país era una propuesta, era una oferta de algo que no existía en el país, cultura o modelado, sino que empezamos a hablar de materias bidimensionales y tridimensionales, en donde el abanico de posibilidades de llenar cada área eran inmensas, porque ya no solamente se puede educar el ojo a través de aprender a dibujar, sino también con la fotografía, con otra cantidad de medios, y haciendo tridimensional, la posibilidad de hacer escenografía, de hacer muñequería, si es que se quiere, de otras cosas, pero no supeditado a las viejas materias que eran modelado, pintura, dibujo, ¿sí? En ese momento, cuando estamos en lo mejor del paseo, cuando la escuela ha crecido, se está consolidando, pues una escuela que tiene publicidad muy bien aceptada, que tiene dibujo arquitectónico también muy bien consolidado, que tiene una cantidad de áreas consolidadas. Entonces viene el genio doctor Camilo Polanco y acaba y arrasa, pues con tanto odio, que esculturas que estaban en su oficina las manda a botar al río,
Esto parecería que uno fuera un embustero que estuviera diciendo mentiras alrededor de esto, pero es un hecho histórico, está ahí.